En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la felicidad en el Quijote, para demostrar que la felicidad en el sentido moderno, en el sentido que desde el punto de vista de la cultura anglosajona se da a esta palabra, no solo no está en el Quijote, sino que no estaba ni siquiera en el mundo antiguo. De tal manera que interpretar, o por mejor decir, reinterpretar el mundo antiguo es aquel anterior a los Estados Unidos, en definitiva. Es el mundo anterior al siglo XVIII, que era un mundo mucho mejor en muchos aspectos del actual. En el mundo antiguo la felicidad no era una obsesión, no se echaba de menos la felicidad, porque ser feliz en aquellos tiempos consistía en vivir sin echar de menos la felicidad. Hoy día ocurre todo lo contrario. Y digo todo esto porque, como ya hemos dicho en el vídeo anterior, en la sesión anterior, hay una frase, un párrafo que se difunde por internet, atribuido a Cervantes, en el que se habla de la felicidad. Y se pone en boca de Don Quijote, atribuyendo a Cervantes su escritura, precisamente en el Quijote, un párrafo que es completamente apócrifo, que no está en el Quijote y nada tiene que ver con el Quijote. Como hemos comentado en un vídeo anterior, a cuya visualización remitimos, el párrafo dice de esta manera. Ya digo, este párrafo ni está en el Quijote, ni está escrito por Cervantes, ni nada parecido. Y dice así: el ser humano se esclaviza por el lujo y las vanidades, persiguiendo riquezas, como si en ellas encontrara la dicha. Mas no advierte que cuanto más tiene, más teme perderlo, y en esa angustia se le escapa la verdadera felicidad. Porque la dicha no está en el oro ni en la opulencia, sino en la brisa que acaricia el rostro, en la risa sincera de un amigo, en el pan compartido con gratitud. Necio es aquel que busca en lo externo lo que solo en el alma puede hallar. La vida sencilla es el mayor tesoro, y quien la comprende es el más afortunado de los hombres. Bien, este párrafo es un cúmulo de bobadas y de tonterías, pero atribuidas a Cervantes resulta todo ello muchísimo más ridículo. Alguien que atribuye esto a Cervantes no solo es alguien que no conoce a Cervantes y que no ha leído el Quijote, sino que además en realidad no sabe lo que dice ni sabe de qué habla, y lo utiliza como una cita para promover una especie de adhesión a un mundo virtuoso con el que probablemente no tiene nada que ver y en el que con seguridad no tiene ninguna posibilidad de existir ni de sobrevivir, pero que forma parte de una especie de narcisismo emocional, un narcisismo emocional en virtud del cual el ser humano, al difundir determinadas ideas, determinados estadios emocionales, espera encontrar otros seres humanos en su misma línea, en su misma frecuencia, y formar durante unos segundos, o imaginar que forma durante algunos segundos, una especie de club emocional, totalmente ridículo, totalmente absurdo. Aquí nos hemos tomado la, no digo molestia, sino simplemente la curiosidad, la satisfacción de buscar en qué momento del Quijote se menciona la palabra felicidad o alguno de sus derivados. El adjetivo feliz, que es muy frecuente en el Quijote, es más frecuente que el sustantivo felicidad. Y hemos llegado a la conclusión, a la confirmación, de que cada vez que en el Quijote se menciona el término feliz o su adjetivo correspondiente, la felicidad, sustantivo felicidad o adjetivo feliz, etcétera, aplicado a diferentes sustantivos o situaciones, siempre aparece en un contexto paródico, en un contexto humorístico, cómico, pero básicamente paródico, es decir, es la imitación burlesca de un referente serio. Y evidentemente vamos a dedicar en este vídeo, en esta segunda sesión de vídeos, todo un análisis a examinar cada una de las veces que en el Quijote se menciona la palabra felicidad para desmentir este tipo de atribuciones apócrifas, falsas, y que constituyen evidentemente una burla a la inteligencia humana. Es decir, aquí desempeñamos la labor de un abogado de la literatura, de un defensor de los valores literarios y de las ideas de la literatura frente a religiones, filosofías, ideologías y malversaciones públicas que se difundan en nombre de la literatura. No hablamos desde ocurrencias, es decir, no es que un día se nos haya ocurrido leer el Quijote y hablemos de él, no somos youtubers, ni influyentes, ni influencers, ni nada de esto. Es decir, estamos en un medio de comunicación que es una, no sé si una red social o no, el caso de YouTube no es tanto una red social cuanto una plataforma de difusión de medios, pero no hay que confundir el medio con el sujeto, es decir, no somos solubles en YouTube. Utilizamos YouTube para comunicarnos
pero nuestra trayectoria está al margen de YouTube. Es decir, nuestro papel es el de un profesor que utiliza medios para difundir unos conocimientos, no el de alguien que solo existe en la pantalla de YouTube. Es decir, nosotros somos algo más que una persona que tiene un personaje al que suelta en un canal de YouTube para transmitir conocimientos. Es decir, nosotros somos un profesor que ocupa una cátedra universitaria, somos un ensayista que escribe libros, somos un teórico de la literatura que ha escrito una serie de obras. Quiero decir con todo esto, para que no se confundan algunos, que la interpretación que aquí hacemos del concepto de felicidad, que en la época de Cervantes tiene el sentido, como vamos a explicar en detalle, uno a uno, en cada palabra en que aparece, en cada contexto en el que aparece el término felicidad, tiene el sentido de la satisfacción de una obra bien hecha, de una labor bien acabada, bien concluida. Quiero decir que hablamos de este término después de haber escrito una interpretación sobre la obra completa, sobre la obra literaria completa de Miguel de Cervantes. Una obra que se compone de 6 tomos, de 6 volúmenes, donde hemos estudiado toda la obra literaria de Cervantes, desde la Galatea, la primera de sus obras, hasta el Persiles, la última de sus obras publicada póstumamente después de morir en 1617. Estos 6 tomos, que los tienen en Amazon, son, en primer lugar, la Anatomía del Quijote. La Anatomía del Quijote es un volumen bastante voluminoso, valga la redundancia y valga la admonición o paranomasia, un volumen bastante voluminoso, donde se analiza puntualmente el Quijote como una obra literaria original y se estudian, se examinan las ideas más fundamentales, más importantes, las ideas clave de esta novela como una auténtica anatomía de la literatura, como un auténtico genoma de la literatura. Este es el primer volumen que constituye una guía para el lector del Quijote. Pero es que Cervantes no es solamente el Quijote, Cervantes es más cosas aparte del Quijote. Cervantes es también el autor de una serie de 12 novelas ejemplares, incluso alguna más, si añadimos La tía fingida, de 12 novelas ejemplares, y aquí las tienen, una lectura de las 12 novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria. Este es el volumen número 2 de la serie de los 6 volúmenes que se dedican a estudiar todo Cervantes, así se titula la serie, todo Cervantes, que digo la tienen en Amazon, y este volumen es el que se refiere a las 12 novelas ejemplares. Si ustedes quieren una guía de lectura y de interpretación de las 12 novelas ejemplares, no solo del Quijote, aquí lo tienen. Pero es que Cervantes no es solo el Quijote y las novelas ejemplares. Cervantes también es un poeta, es un autor de obras de poesía. Es decir, del mismo modo que Shakespeare apenas escribe 150 sonetos, Cervantes escribe 10 veces más poesía que Shakespeare, curiosamente, cuando Shakespeare no escribe ni una sola novela. Cervantes escribe a lo largo de toda su trayectoria un auténtico olema poético, es decir, una auténtica obra poética que los investigadores han tenido que reconstruir. Pero hay que explicar cuál es el concepto de poesía que tiene Cervantes. Si a ustedes les interesa la poesía de Cervantes, en este libro, Cervantes y el concepto de la poesía, aquí tienen la posibilidad de conocerlo y de interpretarlo. Pero es que Cervantes no es solo novelista y poeta, Cervantes es también dramaturgo. Así como Shakespeare solo fue dramaturgo y sonetista, Cervantes es dramaturgo, es poeta y es novelista. Este volumen, el número 3 de la serie, está dedicado al teatro de Cervantes. Es una introducción al teatro de Cervantes. Cervantes fue tan importante en su tiempo como podía haberlo sido Bertolt Brecht o Samuel Beckett, por ejemplo, en su tiempo. Pero no tuvo el aplauso del público, tuvo el reconocimiento del investigador académico desde finales del siglo XIX. Aquí tienen una introducción al teatro de Cervantes. Y dentro del teatro de Cervantes hay un género que es la tragedia. La obra que Cervantes compone bajo el título de La Numancia es la primera tragedia en la historia de la literatura universal que invierte los planteamientos de la tragedia clásica. Da protagonismo a los humildes, negando el valor de la tragedia clásica, que solo reconocía como protagonistas de lo trágico a los nobles, y además, supone la negación del valor de la divinidad, que era el motor que regía el destino, el combustible fundamental de los desenlaces en la tragedia clásica. Cervantes presenta a un mundo totalmente secularizado. En la tragedia cervantina no hay dioses. Cervantes es un deicida
como autor de experiencias trágicas. Y esto supone romper totalmente con los esquemas de la tragedia clásica, esquemas que Shakespeare confirma. En la tragedia de Shakespeare se repiten siempre los modelos del mundo antiguo. Los protagonistas son nobles y los dioses, las brujas y los fantasmas siempre intervienen en el destino de lo que hacen los seres humanos. No hay ni un solo protagonista shakespeariano que sea capaz de incorporarse a la modernidad. La literatura de Shakespeare es una literatura parasitaria de la tradición literaria hispano-grecolatina. Por eso yo me río a carcajadas cuando alguien como Harold Bloom escribe un libro titulado Shakespeare, inventor de lo humano. Yo creo que Harold Bloom es el inventor de un Shakespeare realmente inexistente y literariamente imposible, irreconocible y por supuesto completamente falaz. Aquí se habla de Cervantes como el artífice de la tragedia moderna, que recuperará Georg Büchner a finales del romanticismo alemán, ya dentro de la etapa del jacobinismo completa, y que será rehabilitado, el propio Büchner, en el periodo de entreguerras. Es decir, que Cervantes es el artífice de la tragedia moderna y quien supera el modelo de la tragedia clásica que Shakespeare ni es capaz siquiera de olfatear. Es decir, que el Imperio Británico tendrá que rebatir mis tesis si quiere seguir manteniendo el fantasma de Shakespeare en su historia de la literatura. Y finalmente, más allá del teatro de Cervantes, es el sexto y último volumen de esta serie. Es decir, si ustedes quieren una interpretación completa de la obra literaria completa de Cervantes, aquí la tienen. La podrán discutir, podrán decir que es buena, que es mala, podrán decir lo que les dé la gana, pero si no la leen antes no podrán decir nada. Y si alguien lo hace mejor, que lo escriba. Aquí ahora vamos a referirnos a la felicidad en el Quijote, a partir del punto en el que lo hemos dejado en el vídeo anterior. Hasta el vídeo anterior habíamos mencionado tres secuencias en las que se hablaba de la palabra felicidad en tanto que sustantivo o del término feliz en tanto que adjetivo. Ahora vamos a referirnos a los siguientes, a las siguientes citas y vamos a enumerarlas, vamos a ponerlas vamos a rotularlas para saber cuántas son exactamente. Vamos a la número 4. En la primera vez que se cita es en el capítulo 8 de la primera parte, la segunda en el 18, la tercera en el 25, y a ellas nos hemos referido en el vídeo anterior. Ahora vamos a continuar a partir de la cuarta cita que se hace del término felicidad, o en alguno de sus derivados, que tiene que ver con el capítulo 28 de la primera parte. En este momento encontramos a Dorotea disfrazada de hombre, y la observan en una secuencia protagonizada por un grupo de mirones, entre los cuales están mirones ocultos, mirones en un espacio latente, miran sin ser vistos, que contemplan como un hombre que tiene voz de mujer y aspecto muy afeminado, porque es una mujer vestida de hombre, es Dorotea, que va en busca de su enamorado que la ha abandonado, don Fernando, porque le ha birlado la novia a Cardenio, Lucinda, y entonces Dorotea está cantando y está lavándose los pies, refrescándose los pies en un arroyo. Es una escena pastoril, casi diríamos, es una escena arcádica, bucólica, y el cura y el barbero, sin incurrir en lujuria, pero sí de alguna manera muy voluptuosamente, contemplan la belleza de ese cuerpo aparentemente masculino, pero que en realidad es el de una mujer. Y entonces el narrador dice: felicísimos, es decir, es una hipérbole de la felicidad, felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha. Fíjense los superlativos. Claro, la palabra felicidad en el Quijote se invoca siempre en un contexto hiperbólico, exagerado, idealista, paródico, no se toma en serio. Es decir, el mundo de Cervantes no se toma en serio la felicidad, y sin embargo el mundo de la Ilustración la convirtió en uno de sus principales objetivos. No hay nada más retrógrado que la Ilustración, pueden creerme, no hay nada más retrógrado que la Ilustración, y fíjense a qué nos ha conducido la Ilustración, a un mundo de idealistas y de psicópatas, básicamente, de depredadores. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos, donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora de esta nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia. Bueno, toda esta parrafada
simplemente para darse pompa y circunstancia, el narrador del Quijote, la cual historia prosiguió su rastrillado, torcido y aspado hilo, es decir, todo ello muy barroco. Cuenta que así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, lo impidió una voz que llegó a sus oídos, que con tristes acentos decía de esta manera. Y aquí se cede la palabra a Dorotea, y es como entra Dorotea en escena. Pero Dorotea entra en escena con un embrague narrativo, es decir, con un intercambio de secuencia, donde se implora, se invoca, los felicísimos y venturosos fueron los tiempos. Claro, esto es de un humor y de una comicidad y de una parodia galopante. La felicidad en el Quijote no la toma en serio la inteligencia literaria, sino que la parodia. Eso en la cuarta referencia. La quinta referencia ya está en boca de Dorotea. Cuando Dorotea relata sus desamores, Dorotea protagoniza junto con Luscinda, Cardenio y Dorotea, don Fernando, Luscinda, Cardenio y Dorotea protagonizan los cuatro una novela totalmente perspectivista, es decir, cuando Pérez de Ayala se atribuye la invención de la novela perspectivista, habría que recordarle a Pérez de Ayala y sobre todo a Ortega y Gasset que la novela perspectivista está en el Quijote. Es muy curioso que Ortega y Gasset hubiera escrito sobre el Quijote unas meditaciones, que no fueron más allá de meditaciones, y no hubiera percatado, no hubiera constatado que la novela perspectivista que él atribuye a Pérez de Ayala resulta que la tiene ya en el Quijote de Cervantes, sobre el cual medita mucho pero no dice nada. Es decir, Ortega dice muchas cosas pero no dice ninguna, habla de todo pero no dice nada. Es curioso que se hayan atribuido a las vanguardias la novela perspectivista cuando la novela perspectivista está ya precisamente en la historia de Luscinda, Cardenio y Dorotea, donde cada uno de ellos cuenta la misma historia desde su propia perspectiva. Quieren mayor perspectivismo en 1614, 1605, 1615, 1605, que es la primera parte. Dice Dorotea: esta pues era la vida que yo tenía en casa de mis padres, la cual, si tan particularmente he contado, no ha sido por ostentación ni por dar a entender que soy rica, sino porque se advierta cuán sin culpa me he venido de aquel buen estado que he dicho al infelice que ahora me hallo. Es decir, que la infelicidad, como la felicidad, es el resultado de una consecuencia de la fortuna, no un estado emocional, sino un resultado de hechos, debido a hechos consumados, que dan lugar a la desgracia o al triunfo, a la catástrofe o a la preservación de la vida. Es decir, que la felicidad, insisto, no es un estado emocional, no es una situación emotiva, es un hecho objetivo más allá de las emociones. Es que se puede vivir bien porque se han conseguido los objetivos que uno se ha propuesto, el matrimonio, o porque se vive mal debido a que esos objetivos no se han conseguido y se han perdido hechos objetivos, no simplemente emocionales, se ha perdido la honra, se ha perdido el crédito, se ha perdido el dinero. Es decir, que la objetividad no se basa en estados emocionales, sino que se basa en hechos que son el resultado de una concatenación de hechos previos. Hay unos antecedentes de hecho que dan lugar a una sentencia, por así decirlo, ¿no? Que dan lugar a una prueba, de ahí lo de lo infeliz. Sexta mención que se hace de la felicidad, relativa al descrédito de los libros de caballerías, en un coloquio que hay en la venta de Palomeque, donde se habla de los libros de caballerías. A la mitad de esta plática se halló Sancho presente. La plática era una conversación sobre los libros de caballerías. Y quedó muy confuso y pensativo de lo que había oído decir, que ahora no se usaban caballeros andantes, y que todos los libros de caballerías eran necedades y mentiras, y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo, y que si no salía con la felicidad que él pensaba, es decir, con los objetivos que él pensaba, con los propósitos satisfechos que él pensaba, determinaba de dejalle y volverse con su mujer y sus hijos a su acostumbrado trabajo. Es decir, que una vez más, la felicidad no reside en un estado emocional, se resiste a las emociones, sino que tiene como objetivo, en definitiva, conseguir determinados logros, conseguir determinados objetivos, positivos, fehacientes, constatables, y en virtud de su consecución o de su pérdida se puede hablar de un resultado feliz o satisfactorio, se ha conseguido lo que se buscaba, o infeliz. Es decir, que no puede pretender la felicidad alguien abúlico, alguien que no haga nada. La felicidad no puede ser ese estado de eudemonía, donde, de alguna manera,
alguien consiga la felicidad mediante la mística o el ejercicio filosófico. Es decir, eso simplemente es un exhibicionismo de vagancia. Es decir, la felicidad solo se la podía permitir a alguien que desafiara una adversidad y que superando ese obstáculo, superando esa adversidad, pudiera decir, soy feliz porque he vencido un obstáculo que me impedía obtener un determinado objetivo. Digamos que la felicidad sería aquel que supera una oposición, lo que alcanza a alguien que supera una oposición y obtiene un puesto de trabajo, pero no aquel que se dedica a hacer meditaciones trascendentales sobre un conjunto vacío de premisas. Eso no tiene ningún sentido. La felicidad no consiste en hacer gimnasia y en encontrarse mejor muscularmente. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Es decir, la felicidad en todo caso consiste en hacer gimnasia para ganar una competición deportiva y quedar el primero o entre los primeros. Pero digamos que tiene que haber unos objetivos trascendentes a la inmanencia del propio ejercicio. En eso consiste la felicidad. Séptima referencia, la que se da en El Curioso Impertinente, una de las novelas más barrocas dentro del barroquismo del Quijote, que es otro relato intercalado. La peripecia entre Lotario, Anselmo y Camila. Ese ménage à trois que termina en una tragedia. Todo lo cual escuchó Lotario, sin poder dar muestras de alguna alegría, porque se le representaba a la memoria cuán engañado estaba su amigo y cuán injustamente él le agraviaba. Y aunque Anselmo veía que Lotario no se alegraba, creía ser la causa por haber dejado a Camila herida y haber él sido la causa, y así, entre otras razones, le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila, porque sin duda la herida era ligera, pues quedaban de concierto de encubrírsela a él, y que según esto no habría de qué temer, sino que de allí adelante se gozase y se alegrase con él, pues por su industria y medio, él se veía levantado a la más alta felicidad que acertara a desearse. Fíjense que la felicidad a la que aquí apela Anselmo es la de probar que su mujer se mantiene fiel a pesar de las tentaciones eróticas y amatorias a las que el propio Anselmo ha inducido a protagonizar a su amigo Lotario. Es decir, Anselmo, para probar la fidelidad de su mujer, exige a su amigo Lotario que trate de seducirla para ver si ella se resiste o no a esa seducción. Y al final resulta que Lotario y Camila pactan una relación erótica, amorosa y sexual, haciendo creer a el marido ya cornudo realmente que ambos se resisten, es decir, fingen ella fidelidad al marido y resistencia al amante, cuando en realidad se las arreglarán para engañar al marido burlado. Lo que empieza siendo un juego y una prueba termina en una auténtica catástrofe. Entonces, fíjense cómo la felicidad a la que aspira Anselmo es a que lo engañen realmente. Nótese que el uso de la palabra felicidad no solo no tiene nada que ver con esa cita apócrifa que se atribuye a Cervantes, sino que lo que revela básicamente es que el concepto de felicidad que tienen los tiempos modernos está en los antípodas del concepto de felicidad que había en los tiempos anteriores al siglo XVIII. Es decir, fíjense ustedes cómo se promociona hoy día, en la época de los grandes recursos cibernéticos, la ignorancia global, la estupidez planetaria y el tercer mundo semántico institucionalizado desde las universidades. Porque yo les digo a ustedes, ¿cuántos profesores universitarios han salido al trapo para defender a Cervantes de la ignorancia global en la que hoy nos encontramos? Hoy que se habla de la transferencia del conocimiento, porque la universidad se ha enterado que se queda vacía, porque sus aulas se quedan vacías por la falta de demografía, por el poco interés que despierta la universidad en la sociedad, porque la formación profesional es una alternativa mucho más eficaz y competente que la enseñanza universitaria para atraer a las nuevas generaciones, entonces ahora se inventa lo de la transferencia del conocimiento. La transferencia del conocimiento ha existido desde que existe conocimiento. Entonces, ¿por qué ahora tratan de patentarla? La transferencia del conocimiento que puede hacer una institución que carece de conocimientos es nula por completo y es, en definitiva, una parodia de sí misma. Aquí transmitimos el conocimiento, no esperamos a que nadie nos invite a hacerlo. Llevamos haciéndolo desde hace muchos años. Esta es la parodia de la felicidad que se hace en el Quijote. La felicidad que acertara a desearse, y quería que no fuesen otros sus entretenimientos que en hacer versos en alabanza de Camila, que la hiciesen eterna en la memoria de los siglos venideros. Sí, la van a hacer eterna como eterno te hicieron a ti cornudo, por creerte feliz siendo cornudo, en definitiva.
Octava referencia que hay a la felicidad en el Quijote. Es un largo parlamento donde el narrador, en un discurso sumario diegético, resume, sintetiza el pensamiento de Dorotea en la solución a esos problemas que han tenido al arreglar sus disputas amorosas entre Luscinda, Cardenio, don Fernando y Dorotea. Y fíjense cómo la felicidad remite de nuevo al logro de un esfuerzo que ha dado lugar a un resultado deseado, a un resultado exitoso. La felicidad es un resultado de encararse en cierta manera con la fortuna y de gestionar las disposiciones de la fortuna en beneficio propio en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, porque fortuna presenta las cosas de una manera que el ser humano no puede siempre superarlas. Dice el narrador, capítulo 38 de la primera parte. En tanto que esto decía Dorotea, aunque Cardenio tenía abrazada a Luscinda, no quitaba los ojos de don Fernando, con determinación de que, si le viese hacer algún movimiento en su perjuicio, procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen, aunque le costase la vida. Pero a esta sazón acudieron los amigos de don Fernando, y el cura y el barbero, que a todo habían estado presentes, sin que faltase el bueno de Sancho Panza, y todos rodeaban a don Fernando, suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea, y que siendo verdad, como sin duda ellos creían que lo era, lo que en sus razones había dicho, que no permitiese quedase defraudada en sus tan justas esperanzas, que considerase que no acaso, como parecía, sino con particular providencia del cielo, se habían todos juntado en lugar donde menos ninguno pensaba, y que advirtiese, dijo el cura, que sola la muerte podría apartar a Luscinda de Cardenio, y aunque los dividiesen filos de alguna espada, ellos tendrían por felicísima su muerte, es decir, que el objetivo final, aunque exigiera pasar por la muerte, sería feliz, porque peor sería todavía vivir separados. Es preferible morir, sería más feliz la muerte juntos que la vida separados. Ese es el objetivo fundamental. Y que en los lazos irremediables era suma cordura, forzándose y venciéndose a sí mismo, mostrar un generoso pecho, permitiendo que por sola su voluntad los dos gozasen del bien que el cielo ya les había concedido. Que pusiese los ojos en sí mismo en la beldad de Dorotea, y vería que pocas o ninguna se le podían igualar, cuanto más hacerle ventaja, y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía, y sobre todo advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano, que no podía hacer otra cosa que cumplille la palabra dada, y que cumpliéndosela cumpliría con Dios, y satisfaría a las gentes discretas, las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura, aunque esté en sujeto humilde, que se acompañe con la honestidad, poder levantarse e igualarse a cualquier alteza, sin nota de menoscabo del que la levanta e iguala a sí mismo, y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto, como en ello no intervenga pecado, no debe de ser culpado el que la sigue. Fíjense que Cervantes habla como Dios. El episodio de Luscinda, Cardenio, Dorotea, don Fernando, es el de una más de las novelas ejemplares. Podríamos decir incluso que el relato del cautivo y que el relato del curioso impertinente, y como la historia intercalada de Luscinda, Cardenio y Dorotea, son tres más de las novelas ejemplares, junto con la tía fingida, que se podrían añadir a las 12 novelas ejemplares que hemos estudiado en la monografía de la que antes le hemos hablado. Y concluye el parlamento del narrador y advierte, y que esto sea verdad, volved y mirad los ojos de la ya contenta Luscinda, y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros, y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple, viva ella segura y contenta luengos y felices años con su Cardenio, es decir, como resultado de haberlo conseguido, de haber conseguido su objetivo, en este caso su amado Cardenio, con su Cardenio, que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea. Esto es lo que al final dice don Fernando, que ha entrado en razones, Don Fernando representa ese noble casquivano que siempre es causa de los conflictos de las novelas cortesanas, pues que aparece ese conflicto también en las dos doncellas o en la señora Cornelia, sobre todo, en fin. Pero nótese cómo, insisto, el término felicidad remite a hechos consumados, no a estados de ansiedad. Es algo completamente diferente. En el relato autobiográfico del cautivo, en el capítulo 39 de la primera parte, tenemos lo que sería la novena. La novena, vamos a anotar aquí,
el número 9, en cuanto a las referencias de la felicidad. Y dice, y estando ya de camino para Alejandría de la Palla, tuve nuevas que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. Mudé propósito y fuime con él, servíle en las jornadas que hizo. Halléme en la muerte de los condes de Guemón y de Hornos. Alcancé a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Urbina, que fue con el que, digamos, ejerce la milicia el propio Cervantes. Es un capítulo autobiográfico decisivo en la historia del cautivo. Y a cabo de algún tiempo que llegué a Flandes, se tuvo nuevas de la liga que la santidad del Papa Pío V, de feliz recordación, es decir, es un epíteto completamente, de feliz recuerdo, de grato recuerdo. ¿Por qué? Porque de nuevo la acción ya se ha consumado también. Es el recuerdo grato, es el recuerdo feliz de un hombre que ha militarmente, bélicamente gestionado en colaboración, en alianza con España, Venecia y los Estados Vaticanos, la guerra de Lepanto, la batalla de Lepanto. Es decir, cuando los papas no pedían la paz, sino la guerra, pues Venecia, la Santa Sede y España combatían contra los turcos en el Mediterráneo, simplemente por controlar y gestionar y monopolizar el comercio, para que de esta manera también la Europa del Norte, en Alemania, pudieran comer. Es decir, en Alemania pudieron comer porque se ganó la batalla de Lepanto. Si no, las hambrunas que hubieran pasado serían temibles, pero de eso no se quieren acordar. Esa parte de la historia no la quieren estudiar. Como la de los papas. Hoy los papas piden la paz, pero prácticamente los papas pidieron la guerra prácticamente hasta siglos muy recientes. Y no solo pidieron la guerra, sino que participaban en ella subvencionándola muy activamente. El caso del Papa Pío V de feliz recordación, dice el cautivo. Había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común, que es el turco. Entonces era el turco el enemigo común. Digo, en fin, que yo me hallé en aquella felicísima jornada porque se ganó, porque ya pasó. De ahí lo de felicísima, en ese superlativo que es enormemente exagerado. Y enormemente exagerado a los ojos de hoy, pero no a los ojos de entonces, aunque para algunos también entonces lo era. Ya hecho capitán de infantería, a cuyo honroso cargo me subió mi buena suerte, más que mis merecimientos. Aquí subraya la humildad. Y aquel día, que fue para la cristiandad tan dichoso, se refiere a la batalla de Lepanto, 1571, porque en él se desengañó el mundo de todas las naciones del error en que estaban creyendo que los turcos eran invencibles por mar. Y luego habla de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invicto Carlos V. Nótese el ceugma, la elisión del término memoria, conservar la memoria de haberla ganado la felicísima memoria del invictísimo Carlos V. Felicísima memoria en el sentido de póstuma, de feliz recordación, como diría antes, de felice recordación, con la E para oje. Conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invicto Carlos V. Felicísima memoria del invicto Carlos V. Siempre bien recordado Carlos V de Alemania, primero de España y quinto de Alemania. Hasta el propio Cervantes lo llama Carlos V en esa globalización del siglo XVI. Todavía Cervantes piensa en muchos aspectos con las claves del siglo XVI, aunque ya escribe en el siglo XVII. Pero nótese que de nuevo la felicidad aparece en contextos hiperbólicos, en contextos exagerados y siempre haciendo referencia a objetivos conseguidos, a objetivos felizmente conseguidos, positivamente ganados, exitosamente logrados. En el capítulo 40 de la primera parte se habla de Zoraida. Zoraida, ese personaje inverosímil, esa mística obsesionada con la Virgen María, y en un momento dado se dice de esta mujer que es la artífice de la fuga del cautivo, se dice 4 días estuvo en el baño con gente, que fue ocasión que 4 días tardase en aparecer la caña, al cabo de los cuales, en la acostumbrada soledad del baño, pareció con el lienzo tan preñado que un felicísimo parto prometía. Es decir, de un felicísimo, esta es una prolepsis. De hecho, prometía una prolepsis, ¿no? La promesa siempre es una prolepsis, siempre es una cita con el futuro, que luego se puede cumplir o no, en plan Judas. Es decir, la caña era una caña, literalmente una caña, que salía de una celosía, de la cual pendía un hilo en cuyo extremo inferior había un mensaje para el capitán cautivo. Algún psicoanalista, de feliz recordación,
hacía una interpretación sexual de este episodio, es posible que ya me la hayan oído mencionar y comentar. Entonces él decía que la celosía era el vello púbico, que la caña era el clítoris, y a partir de ahí hagan ustedes interpretación de todo lo que quieran. Claro, es un disparate completo y absoluto, evidentemente. Eso es como ver un hipopótamo en un lugar de la Mancha siendo vecino de Don Quijote. Eso no tiene ningún sentido. Eso nos habla más de la mentalidad del que tiene esa visión. Eso es una apofenia completa, una pareidolia completa, que no, bueno, ni siquiera pareidolia, porque eso no tiene ningún fundamento en el Quijote. Pero vamos, imagínense ustedes que una celosía de la que sobresale una caña, de la que pende un hilo, un sedal, del cual pues sigue pendiendo, en definitiva, un papel destinado al capitán cautivo, un mensaje destinado al capitán cautivo, operado por Zoraida desde el otro lado de la celosía. Pues imagínense ustedes que eso es un vello púbico, que es un... Bueno, eso es un disparate completo y absoluto que no tiene absolutamente nada que ver. Eso acaba en chiste, y en chiste realmente más malo cuantas más veces se cuente. Eso no tiene ningún sentido. Pero lo del felicísimo parto prometía, un felicísimo parto prometía, es una prolepsis donde, en definitiva, alude al desenlace final de éxito de poder volver a España, de poder superar el cautiverio argelino. Ese es el felicísimo parto que promete, en definitiva, la prolepsis de la libertad. El felicísimo parto prometido es la prolepsis de la libertad. Tengan en cuenta, insisto, que una promesa es siempre una prolepsis, es decir, es una cita con el futuro que, en este caso, promete un desenlace feliz porque promete el logro de conseguir una libertad que en ese momento no se tiene. Bien, esta fue la 10ª referencia. Ahora vamos a la 11ª, o a la referencia número 11. Ya la huida a España, en el propio episodio también del cautivo. Capítulo 41 de la primera parte. Pusimos nuestras centinelas en tierra, y no dejamos jamás los remos de la mano. Comimos de lo que el renegado había proveído, y rogamos a Dios y a Nuestra Señora de todo nuestro corazón que nos ayudase y favoreciese para que felizmente diésemos fin a tan dichoso principio. Nótese claramente la estructura, principio y fin. La felicidad se conseguirá si se llega al final habiendo superado los obstáculos que nos impiden salir de Berbería, salir de Argelia y recuperar una libertad. Volver a la tierra de la libertad. La tierra de la libertad en el siglo de oro, en el siglo XVI-XVII, no es Alemania, es España. El capitán cautivo no quiere irse a Alemania, quiere irse a España. Es la tierra de la libertad. La Ilustración invertirá la interpretación de estos hechos y dirá que la tierra de la libertad eran ellos. La tierra de la libertad era Ginebra, donde Calvino, ¿verdad?, se cargaba pues a todos sus opositores. Era Zúrich, ¿verdad?, donde, en fin, la Suiza calvinista, donde se quemaban vivos a los que tenían una libertad diferente a la hora de interpretar hechos religiosos. Esa es la tierra de la libertad. Entonces, pero fíjense la estructura clarísima de la oración. Ayudase y favoreciese para que felizmente, esto es un adverbio, felizmente, diésemos fin a tan dichoso principio. Es decir, que las cosas empezaban bien, dichoso principio, feliz principio, benigno principio. Vamos a ver si llegamos al final también en estas buenas condiciones, para que felizmente diésemos fin a tan dichoso principio. Nótese que la felicidad es el título que se otorga a alguien que ha conseguido superar una serie de obstáculos, no a alguien que simplemente siente emocionalmente cosas que no se sabe explicar y que tilda de felicidad en el más rupestre, grosero, miserable y bajo sentido y acepción anglosajonas, en definitiva. Vamos a la 12ª acepción, a la cita número 12 que se hace de la felicidad en el Quijote. La cita número 12, y ya vamos terminando, se sitúa en el capítulo 42 de la primera parte. Ya hemos superado casi la historia del cautivo y entramos en la anagnórisis, en ese reencuentro entre el cautivo y su hermano. Esa anagnórisis que supone un reencuentro entre dos personas que inesperadamente se han visto antes y han compartido muchas cosas juntas, pero que no se reconocen a primera vista. Pero fuele la fortuna contraria, pues donde la pudiera esperar y tener buena, allí la perdió.
con perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron, que fue en la batalla de Lepanto. Esto dice el hermano del cautivo, hablando de su hermano, cuando resulta que lo tiene delante y todavía no lo ha reconocido. Y de fuele la fortuna contraria, pues donde la pudiera esperar y tener buena, allí la perdió, con perder la libertad en la felicísima jornada. Nótese el oxímoro, nótese la contradicción. Perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron. Cobraron la libertad no solo aquellos que se beneficiaron del triunfo de la batalla de Lepanto, sino aquellos que, condenados en las galeras del turco, encontraron la libertad. Pasaron de ser galeotes al servicio de los turcos a ser cristianos libres de nuevo, que fue en la batalla de Lepanto. La felicísima jornada alude de nuevo al final de una jornada que acabó bien. Es decir, la felicidad es el logro obtenido como una recompensa, como consecuencia de haber luchado por unos objetivos. La felicidad no es un título gratuito, no es un estado emocional que no conduzca, digamos, a ningún crédito. La felicidad es una acreditación, que de alguna manera acredita un esfuerzo logrado, una virtud. Se interpreta el esfuerzo como una virtud para superar obstáculos, en definitiva. La referencia número 13 a la felicidad en el Quijote la encontramos en el capítulo 43 de la primera parte, en otra historia brevemente intercalada, la historia de Don Luis y Doña Clara, que es una breve novela ejemplar intercalada que no alcanza mayor desarrollo porque tampoco es necesario. Don Luis es un noble que se disfraza de mozo de mulas, uno de los oficios más infames de la época, para ir detrás de Doña Clara, que es una chavala que le gusta, simplemente. No digáis más, señora Doña Clara, dijo a esta sazón Dorotea, y esto besándola 1000 veces. No digáis más, digo, y esperad que venga el nuevo día, que yo espero en Dios de encaminar de manera vuestros negocios, que tengan el felice fin. De nuevo, la felicidad está subordinada a una finalidad, a un objetivo. Es que la felicidad es un objetivo, es una finalidad, es un fin que solo se puede acreditar como feliz una vez que se ha conseguido. Es decir, es una promesa que se satisface positivamente, que tengan el felice fin que tan honestos principios merecen. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema que tiene Doña Clara? Pues Doña Clara está lloriqueando porque quiere casarse con Don Luis, que es noble como ella, y no la dejan. Y Don Luis ha escapado de casa, se ha disfrazado de mozo de mulas, haciéndose pasar por el más infame de los criados, para poder estar cerca de Doña Clara. Y la Doña Clara está lloriqueando como una loca, y le cuenta a Dorotea, que es una asesora en asuntos emocionales, ¿verdad? Es lo que hoy llamarían un coaching, una asesora en asuntos emocionales, ¿verdad? Le asiste psicológicamente a la pobre Doña Clara y le dice: no te preocupes, filliña, como diríamos aquí en Galicia, no te preocupes, filliña, que esto lo vamos a resolver. Bien, y lo resuelve, porque Dorotea es la tía que tiene más huevos que nadie, es la tía que tiene, digamos, tiene un par de ellos, de ovarios o de lo que quieran ustedes decir, es la tía más valiente de todas las mujeres que creó Cervantes. O sea, no hay una tía, no hay una mujer cervantina que tenga más huevos que Dorotea. Es una tía que se pone al mundo por montera, en definitiva. La Dorotea esta es la de Dios, en versión ultrasónica. Es el personaje femenino más potente de todos los que ha creado Cervantes. Y les aseguro que Cervantes no se queda corto creando personajes femeninos, porque ¿quién le pone astillas a la gitanilla, por ejemplo? ¿Quién a la señora Cornelia? ¿Quién a las dos doncellas? Es decir, que en la creación de personajes femeninos, en la creación de valores de mujer, Cervantes es el mayor escritor de todos los tiempos. Bueno, Cervantes es el mayor escritor de todos los tiempos, lo cojan por donde lo cojan, pero desde luego, vamos, tocante a mujeres, vamos, es que es un monumento el que le hay que hacer a Cervantes. Las feministas tendrían que hacerle a Cervantes un monumento, porque lo que este hombre hizo en literatura por la mujer, no hay Dios que lo haga. Eso lo tengo clarísimo. Qué magnífico personaje Dorotea. Y Dorotea resuelve los problemas de Doña Clara al día siguiente. La 14ª alusión, la alusión número 14, que hay que utilizar los cardinales. En la historia de Don Luis y Doña Clara tiene lugar también en el capítulo 46 de la primera parte, cuando ya se consigue, digamos, el objetivo deseado. Sosegadas, pues, estas dos pendencias, que eran las más principales y de más tomo,
Restaba que los criados de don Luis se contentasen de volver los 3, y que el uno quedase para acompañarle donde don Fernando le quería llevar. Y como ya la buena suerte y mejor fortuna había comenzado a romper lanzas y a facilitar dificultades en favor de los amantes de la venta y de los valientes de ella, quiso llevarlo al cabo y dar a todo felice suceso, es decir, feliz resultado, satisfactorio desenlace. Suceso se utiliza con frecuencia como sinónimo de éxito. Felice suceso es un desenlace de éxito, porque los criados se contentaron de cuanto don Luis quería, de que recibió tanto contento doña Clara, que ninguno en aquella sazón la mirara al rostro que no conociera el regocijo de su alma. Piensen que cuando estos mensajes de internet, de Google o de no sé qué, le dice operación realizada con éxito, pues no han leído a los clásicos, porque si leyeran a los clásicos diría operación realizada con felice suceso, o successfully. Successfully es de hecho exitosamente, que tiene el lexema latino de suceso. Suceso en el sentido de éxito, en definitiva. Felice suceso es éxito, en suma. Esto seguro que no lo sabía Borges cuando lamía tanto el buen gusto de la lengua inglesa, que probablemente le habían pasado la ficha para que lo dijera. Referencia número 15 a la felicidad en el Quijote. En referencia número 15, y ya le digo que son 18, o sea que estamos en la 15 de 18. En la número 15, cuando Don Quijote sale ya supuestamente encantado de la venta de Palomeque, en el capítulo 46 de la primera parte tiene 52 capítulos, se dice el narrador, quedó Don Quijote consolado con la escuchada profecía, de nuevo una prolepsis. Una profecía es una prolepsis, es una narración que supuestamente se cumplirá en el futuro. Porque luego coligió de todo, en todo, la significación de ella, y vio que le prometían, profecía, promesa, de nuevo una prolepsis, el verse ayuntados en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, de cuyo felice vientre saldrían los cachorros, que eran sus hijos, para gloria perpetua de la Mancha, y creyendo esto bien y firmemente, alzó la voz y dando un gran suspiro, dijo, bueno, vamos a ver, que Don Quijote pueda preñar a Dulcinea del Toboso es más difícil, fíjense bien, que el Espíritu Santo obre por él. Porque realmente, ¿cómo se puede dejar embarazada a una mujer que no existe? ¿Cómo se puede empreñar a un fantasma? Pues habría que preguntárselo a Shakespeare, porque yo creo que esto es obra de Shakespeare, en definitiva. Porque la obra de Cervantes sería una inmensa carcajada, que es en definitiva lo que aquí plantea. El felice vientre, esto es, miren, felice vientre es una sinestesia, porque el feliz vientre puede ser un vientre que no incurra en dispepsia, es decir, en problemas digestivos. El felice vientre puede ser un vientre fértil, que dé lugar a hijos sanos, que es el sentido. Cachorros tiene un contexto básicamente animal. Claro, aquí hay una despresurización estilística muy fuerte. Claro, imagínense ustedes que de una dinastía de monarcas se dice que descenderán felices cachorros. Claro, esto es una falta de respeto completamente a esa dinastía, por ejemplo. Se habla de los cachorros de tal partido político, en un sentido completamente despectivo. Cachorro tiene un sentido de animal, es una animalización. Entonces, claro, hablar del vientre felice de Dulcinea del Toboso, del que saldrán los cachorros, porque Don Quijote de la Mancha habrá fertilizado ese vientre feliz, esto es ridículo completamente. O sea, vamos, ni in vitro, ni de alquiler, ni nada, el vientre puede salir ahí, ¿no? O sea, pasamos del vientre feliz al vientre de alquiler en nuestro tiempo, por el mercado ha intervenido el vientre feliz y lo ha convertido en un vientre de alquiler. Bien, que eran sus hijos para gloria perpetua de la Mancha, y creyendo esto bien y firmemente alzó la voz y dando un gran suspiro dijo, bueno, imagínense ustedes el contexto inmensamente paródico en el que se convoca el término felicidad en el Quijote. Referencia 16, antepenúltima. Nótese en este contexto, cuando se hacen una serie de elogios y de hiperoges a Lope de Vega y a la Comedia Nueva, cómo se utiliza en ese coloquio que en el capítulo 48, en el celebérrimo capítulo 48 de la primera parte del Quijote, se utiliza este término, felicidad, para, en un contexto extremadamente paródico, extremadamente hiperbólico, elogiando a Lope de Vega, se habla de la palabra felicidad. Se discute la legitimidad de los libros de caballerías y de las comedias que escribe Lope de Vega, pero a la vez se hace un inmenso elogio de la obra de Lope de Vega, a la vez que se le da una inmensa cantidad de puñaladas como si fuera un acerico en el que se depositan alfileres.
Y que esto sea verdad, véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos, felicísimo, como una cosa exagerada, ¿no? Es como si dice, bueno, pues, es como si yo quiero hacer un elogio exagerado de algunos de los que fueron mis profesores del siglo de oro, por ejemplo, y digo, tuve felicísimos ingenios dándome clase del siglo de oro. Bueno, esto es una hiperoge, esto es una alabanza burlesca. Ingenios de estos reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verso, con tan buenas razones, con tan graves sentencias, y finalmente tan llenas de locución y alteza de estilo, que tiene lleno el mundo de su fama. Claro, ustedes imagínense que yo dijera de mis profesores de siglo de oro, de mis profesores que me explicaron a Cervantes, que no puedo decir nada porque ningún profesor en la universidad me explicó a Cervantes, pero bueno, imagínense que ustedes que yo dijera esto, ¿no? Mis profesores que me explicaron a Cervantes en la universidad, con felicísimo ingenio, con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verso, o prosa, me da igual, con tan buenas razones, con tan graves sentencias, y finalmente tan lleno todo su discurso de elocución y alteza de estilo, que tienen lleno el mundo de su fama. Claro, si yo les dijera estos nombres, ustedes se tirarían por la ventana, pero por eso no digo nada, ¿no? Entonces, y por querer acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección que requieren. Es decir, por adaptarse al mercado, no han sido tan buenas como lo habrían sido si no se adaptaran al mercado. Es decir, aquí empieza la primera puñalada cervantina contra Lope de Vega, ¿no? El mercado siempre determinando la realidad. Claro, Lope de Vega escribió para el mercado. Recuerden el título de ese estudio del hispanista alemán Gego Anscheit sobre escribir para el mercado, dedicado a Antonio Muñoz Molina. Escribir para el mercado, dedicado a Antonio Muñoz Molina. Otros las componen tan sin mirar lo que hacen, las comedias, otros componen las comedias tan sin mirar lo que hacen, que después de representadas tienen necesidad los recitantes de huirse y ausentarse, temerosos de ser castigados, como lo han sido muchas veces por haber representado cosas en perjuicio de algunos reyes y deshonra de algunos linajes. Y todos estos inconvenientes cesarían, y aun otros muchos más que no digo, con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representasen. No sólo aquellas que se hiciesen en la corte, sino todas las que se quisieren representar en España, sin la cual aprobación, sello y firma, ninguna justicia en su lugar dejase representar comedia alguna, y de esta manera los comediantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la corte, y con seguridad podrían representallas, y aquellos que las componen mirarían con más cuidado y estudio lo que hacían, temerosos de haber de pasar sus obras por el riguroso examen de quien lo entiende, y de esta manera se harían buenas comedias, y se conseguiría felicísimamente, es decir, se conseguiría un objetivo, se conseguiría felicísimamente lo que en ella se pretende, así el entretenimiento del pueblo como la opinión de los ingenios de España, el interés y seguridad de los recitantes y el ahorro del cuidado de castigallos. Ténganse en cuenta que si los gestores de las redes sociales leyeran este pasaje de Cervantes, seguramente contratarían a Cervantes como censor de las redes sociales, porque lo que Cervantes aquí plantea, nada menos que por boca de un canónigo toledano, que es la máxima autoridad eclesiástica en un determinado momento, es ajusticiar poéticamente a Lope de Vega. Claro, lo pone en boca de un canónigo de Toledo, no lo pone en boca de un mozo de mulas, como quien, a ver quién se atreve a enmendarle la plana a este cura de alto standing, católico de Toledo. Pero nótense aquí cómo Cervantes, ese gran defensor de la libertad, aquí no hace ascos a poner en boca de un cura de alto standing, de un cura de alto nivel, la conveniencia de censurar. Eso sí, la palabra censura no aparece, La palabra censura no aparece, pero dice: todos estos inconvenientes cesarían, y aun otros muchos más que no digo, con que hubiese en la corte, es decir, en el ministerio, en el gobierno, una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representaran, sin la cual aprobación, sello y firma, ninguna justicia en su lugar dejase representar comedia alguna. Es decir, esta persona inteligente y discreta sería un censor, un transductor, alguien con capacidad, poder y competencia para decir: esto se representa y esto no se representa, esto se publica y esto no se publica, y esto se publica parcialmente, totalmente o en absoluto. Esto es la defensa de la censura. Claro, cuando se habla de Cervantes como defensor de las libertades, ¿por qué no hablan de esto? Claro, esto tiene truco, porque Cervantes defiende las libertades y le benefician a él,
pero si puede limitar la libertad de Lope de Vega, claro que la limita, porque para Cervantes Lope de Vega fue, digamos, alguien envidiable. Para Cervantes alguien envidiable, realmente, porque Cervantes, hay que reconocerlo, hubiera querido el reconocimiento que en el teatro tuvo Lope de Vega y no lo consiguió. No lo consiguió de ninguna manera. De ahí lo de conseguiría felicísimamente, Cervantes no lo consiguió, no alcanzó esa satisfacción, no alcanzó esa felicidad como dramaturgo. Sí la alcanzó, y en esto hemos hablado, en este libro, más allá del teatro de Cervantes, sí la alcanzó después académicamente, pero fueron los universitarios, los académicos, quienes se la dieron, no el público de su tiempo. Y referencia número 17 y penúltima, solo nos queda esta y la siguiente. El canónigo de Toledo da un consejo a Don Quijote y le dice: «Ea, señor Don Quijote, duélase de sí mismo y redúzgase al gremio de la discreción, y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle», de la mucha discreción, aquí hay un céjuma u omisión, empleando el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de su conciencia y en aumento de su honra. Es decir, aproveche el valor de su talento, el ingenio que usted tiene, que tiene mucho ingenio, y también muy ingenuamente, dicho sea de paso, pero digamos, el éxito de su talento, la brillantez de su talento, las cualidades de su talento, aprovéchelas, y déjese de locuras, es lo que le viene a decir. Es un consejo de cura, evidentemente, bien predica quien bien vive. Y última referencia, insisto que en la primera parte del Quijote hay 18 referencias a la felicidad, y ninguna de ellas coincide con el sentido que sostiene esa frase apócrifa y anglosajona de la felicidad. La última referencia a la felicidad, en la primera parte del Quijote, está en el enunciado del capítulo 52, que es también una declaración totalmente hiperbólica y exagerada. De la pendencia que Don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara ventura de los disciplinantes, a quien dio felice fin, de nuevo, felice fin, porque la felicidad es el resultado de un proceso, felice fin, a costa de su sudor. Es decir, que las llevó, pero vamos, al final, oye, que salió bien parado, ¿no? Con la rara aventura, la rara quiere decir la extraña, la insólita, la inesperada, la imprevista, la nunca imaginada aventura, nada convencional, de los disciplinantes, de una serie de personas que venían dándose latigazos para traer lluvia. A quien dio felice fin, siempre la felicidad está supeditada a un proceso que ha concluido satisfactoriamente, un suceso que concluye con éxito, valga la redundancia, porque un suceso es un éxito en este contexto, y que concluye bien porque se han superado una serie de obstáculos, una serie de problemas. Quien supera los obstáculos es porque tiene la virtud suficiente, es decir, la energía, la industria, el arte, la capacidad, la competencia suficiente para vencer esos obstáculos. Como les digo, estas 18 referencias que hay a la felicidad en la primera parte del Quijote nada tienen que ver con esa cita apócrifa que se hace constantemente del Quijote en redes sociales desde la ignorancia del mundo anglosajón, que no es capaz de interpretar la literatura cervantina. Esto es lo que queremos sostener en esta serie de vídeos. Dedicaremos 2 vídeos más a interpretar todas y cada una de las referencias, que se hacen a la felicidad en la segunda parte del Quijote, que están en esta misma línea. El objetivo es defender la literatura de las manos sucias que le meten mano a la literatura. Para hablar de literatura hay que tener la lengua limpia y las manos impolutas, y la inteligencia despejada. No se puede uno enfrentarse a la literatura con prejuicios procedentes de ideologías, de filosofías y de religiones. La literatura es un desafío a la inteligencia humana que está por encima de todo este tipo de perturbaciones religiosas, filosóficas e ideológicas que la eclipsan, la adulteran y la llenan de toxinas.